Bien, pues nada, como acabo de orar ahora, pues es una gran responsabilidad para todos, ¿verdad? No solamente para mí. Yo llevo ya unos días intentando coger información, estudiar cómo exponerlo, ponerlo en su orden, y hasta que llego aquí, pues he pasado unos cuantos días, ¿verdad?, haciendo esto, y ahora me veo aquí con la gran responsabilidad de que delante de Dios poder hablar esto sin poder desviarme de aquello, de lo que el Señor quiere que diga. Y no, os lo digo en serio, todos aquellos que nos ponemos aquí, por lo menos a mí me pasa, me pongo aún todavía nervioso, ¿no? Por querer hacerlo bien, ¿no? Para que el Señor me ayude y que no diga cosas que no debería de decir. Pero de la misma manera, cuando estoy ahí sentado y está aquí hablando otro, tengo esa misma responsabilidad, porque creo que el Señor me está hablando y tengo que obedecerle con aquello que he escuchado. No hacerle caso, pasar de lo que estoy oyendo, dedicarme a otra cosa, estar pensando ahora en otro asunto, es una falta de respeto hacia el Señor, no hacia mí. Porque el Señor es quien nos ha traído aquí para escucharle. Yo solamente soy una voz que el Señor pone y ya está. Por medio del Espíritu Santo, el Señor, Dios mismo, va a hablarnos y se merece el máximo respeto en este tiempo. No solamente al escucharle, sino al obedecerle, que es de lo que se trata. ¿De acuerdo? Pues entonces vamos con ello. Vamos a seguir en esta mañana con esta serie que empezamos a dar, que encontramos en Mateo, capítulo 6, que es acerca del Padre Nuestro. ¿Recordáis? Bien, pues os pongo un poco en situación, porque la verdad que como estamos entrelazando varias series de Efesios, también de los profetas y también ahora del Padre Nuestro, pues quizás, para que no nos liemos, Michelle y yo estamos realizando esta serie que la comenzamos hace unas semanas y empezamos a... ¿3? 4 es esta, creo. Empezamos diciendo, precisamente introduciendo lo que esta serie, haciendo el propósito para lo cual quisimos compartir estos textos, estas palabras con vosotros. Y uno de los propósitos precisamente era de que esto es un modelo de oración. Es un modelo de cómo el Señor quiere que nos dirijamos a Él cuando nos ponemos delante de su presencia y vamos a hablar con Él. No podemos hacerlo de cualquier manera. No estamos ante cualquiera. No estamos ante un amigo, no estamos ante mi jefe, no estamos ante un vecino, estamos delante del Dios. Y Él se merece un respeto también a la hora de poder dirigirnos a Él. Pero es tan grande el Señor Jesucristo que nos da la confianza de poder llamarle Padre. Y así es como quiere que nos dirijamos a Él, como Padre, ¿vale? Y nos dirigimos a Él. También estuvimos viendo en aquella primera vez que cuando nos dirigimos a Él en oración, no estamos orando para que, en el sentido, sí, nos escuchamos quizás entre todos cuando estamos juntos, pero yo no estoy orando para David, ni para Carlos, ni para Isaac, ni para Rosy, no. Yo no digo, pues mira, David, en mi oración quiero... No, eso no está bien. Nos dirigimos al Padre. Él es quien nos está escuchando. Él es a quien nos estemos, que está tampoco esto de repetir las palabras como si, nada de eso. Bueno, uno de los principales motivos, como he dicho, era aprender a orar, que quizás nos hace falta, como dijeron sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Y este es un modelo de oración de cómo nos tenemos que dirigir al Señor. Y otro de los motivos por los cuales también quisimos emprender esta serie es para que delante de Dios nos pongamos y digamos, Señor, ¿cómo está mi vida de oración contigo? ¿Cómo está mi vida de oración contigo? Porque mirad, el Padre Nuestro que vemos aquí en Mateo está en medio prácticamente del Sermón del Monte, en donde el Señor quiso decir a la gente, a nosotros mismos, cómo tiene que ser nuestro estilo de vida, cómo nos tenemos que comportar en el mundo. Y en medio de eso, una gran parte de ese Sermón del Monte, el Señor Jesús lo dedica a la oración, por lo cual tiene que ser sumamente importante que nosotros, ¿verdad?, prestemos atención a este tema que nos viene aquí metido en cómo debemos vivir, porque sabéis que no podemos vivir sin orar. Podrás hacer cosas, predicar, cantar, escoger textos, salir a la calle, hacer cosas para la gente, pero sin oración no vale nada. Hay que orar. Dependemos de la oración, dependemos de ella. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, el propósito por lo cual dijimos, iniciamos, entonces arrancamos
con el tema de la oración. Entonces, yo ya sé cómo tengo que orar. Entonces, yo voy a pedir ya por aquellas cosas que me interesan. Por mi casa, por mi familia, por mi salud. No, que así no se empieza a orar. Que el Señor dice aquí este modelo es las pausas que tenemos que hacer para orar. Y lo primero que se nos dice aquí es, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es lo que primero pide Dios de nosotros cuando nos estamos dirigiendo a Él. No tanto que hables de ti, sino que le honres a Él. Santificado sea tu nombre. ¿Cómo puedo, Michel nos estaba explicando, santificar yo el nombre de Dios si es 3 veces santo? Honrándole en mi vida, obedeciéndole, teniéndole en cuenta, respetándole. Eso es como estamos honrando a Dios. Y Dios, cuando dice que nos presentemos delante de Él, quiere que nos presentemos de esta manera. Señor, aquí estoy y vengo a honrarte. ¿Entendéis? Y luego después, ¿qué? ¿Ya puedo pedir por mis cosas? Y ahora sí, ¿no? Por mi familia, por mi dinero, por mi trabajo. ¡No! No tengas prisa. El Señor conoce todo lo que te hace falta. Y si en un principio el Señor quiere que nos pongamos delante de Él en disposición de honrarle, de cómo soy, hay unas cuantas peticiones que le tenemos que hacer que van dirigidas a Él y no hacia nosotros. Y esta es la segunda que vamos a ver hoy, que tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón. Y es la que vamos a leer. Y se encuentra en Mateo capítulo 6 y versículo 10. Y empieza así diciendo, cuando estamos orando a Él, venga tu reino. Ya está. Ya está. Venga tu reino. ¿Solo esto? Madre mía. Yo pensé que lo tenía súper fácil. A la hora de exponer con vosotros solamente las 3 palabras, venga tu reino. Pero cuando fui cogiendo información, cuando fui captando un montón de cosas que podía sacar de esto, ¿sabéis qué? Me sobrepuse. Es decir, más y más y más, y no sabía cómo encajarlo para que en este espacio de tiempo que tenemos poderlo meter. Hay tanta información, hay tanto que estudiar acerca de cuando estamos hablando de venga tu reino, que nos quedaríamos impresionados. No voy a poder darlo todo hoy acerca de todo lo que he cogido, de todo lo que hace referencia en la Biblia de lo que tiene que ver cuando el reino de los cielos con el reino de Dios. Entonces, os pregunto, cuando yo, por ejemplo, digo, venga tu reino, o imagínate que lo dices tú en una oración, o imagínate que por cualquier circunstancia lo lees y te digo, ¿a qué hace referencia esto? ¿Qué hay en tu cabeza? ¿Qué pasa por tu mente cuando estamos hablando de venga tu reino? ¿Qué captas? Claro, yo sé seguramente que estamos pensando en que el Señor cuando venga. Esa es una de las opciones, ¿verdad?, de las que nos pasa por nuestra mente, que venga tu reino. Y es verdad que está haciendo referencia a ese momento en el que esperamos que el Señor Jesucristo venga. Pero a la vez te pregunto, ¿Cristo no vino ya entonces? ¿Cristo vino o qué pasó entonces? Ya sé, que cuando vino es que no funcionó bien la cosa. No cuajó, fue un fracaso. Claro, porque ¿os acordáis que los judíos y los fariseos y todos estos estaban esperando precisamente que viniera alguien que les liberara de la esclavitud prácticamente a que les tenían sometidos los romanos y estaban esperando a ese rey político, a ese rey como militar, ¿verdad? Que les echara allí a los romanos, que implantaran allí una nueva nación, una nueva manera de vivir, que viniera este rey en un gran caballo, con un gran ejército detrás y los echara todos fuera y decir, aquí estoy yo. Pero no sucedió así. Y fracasó entonces. Y por eso estamos diciendo que ahora venga tu reino. Claro, porque todos aquellos que estaban esperando a ese gran rey montado en un gran caballo, resulta que le ven entrar por Jerusalén en un pollino montado. Que todos aquellos que estaban esperando que vinieran con un gran ejército bien armado por detrás, resulta que viene con unos cuantos pescadores, publicanos y pecadores. ¿Y con esto qué hacemos? Y le vemos al Señor Jesucristo crucificado como si hubiera fracasado. ¿Qué pasa entonces? Cuando estamos diciendo venga tu reino, ¿a qué se está refiriendo entonces? ¿Sabéis qué? Yo quiero, a la luz de la palabra, haceros mostrar, haceros ver que no son 2
tiempos diferentes, que no son dos aspectos diferentes, que es el mismo. Que Cristo ha venido como Rey y estamos esperando que vuelva. Es lo mismo. A eso me voy a querer dedicar también ahora en este tiempo. Mirad, ¿sabéis por qué? ¿Dónde suele estar el reino de alguien? Allí donde está el Rey. Es ahí donde está el reino. Y Cristo cuando vino, ¿sabéis qué? Lo hemos leído incluso en esta mañana en Juan. Rosy lo ha leído. Todas las cosas por Él han sido creadas. Todas las cosas por Él han sido hechas. Nada se escapa a Él. Él tiene el dominio. Él gobierna sobre todas las cosas. Él tiene la potestad sobre la creación. Nada subsistiría, nada existiría si no fuera por Él. Entonces, ¿quién es el que gobierna? ¿Quién es el Rey? Cristo. Cristo es el que gobierna. No nos pide a nosotros permiso para ver cómo tiene que actuar. No nos pide a nosotros permiso de cómo tiene que hacer las cosas, porque Él es el que gobierna, tiene el dominio, es el Rey sobre todas las cosas creadas, y las que vemos y las que no vemos. Y aunque Él es el autor de la creación de todos, la diferencia, o en el tiempo en el que estamos hoy, es que no todos se someten a Él. Y Dios está esperando a que esto suceda. Dios está esperando a que más gentes puedan ser súbditos del Rey. ¿Y esto cuándo ocurre? Cuando una persona reconoce el camino que ha llevado, reconoce que es un pecador y se arrepiente, Cristo reina en su vida. Y el reino aquí en la tierra ahora mismo se extiende cada día más cuando el Evangelio avanza y cuando más gente se convierten a Cristo y cuando entregan su vida al Señor, esa persona en su vida reina a Cristo y Cristo se extiende, su dominio va avanzando, el Evangelio sigue prosiguiendo. Es así como lo estamos viendo. Mirad, solamente me ha venido un ejemplo súper bien en esta semana para haceros ver realmente de lo que estoy hablando. Os voy a poner dos. Uno de ellos me viene genial. Mirad, aquellos que nos gusta el fútbol, por ejemplo, hay algunos a lo mejor que no, pero en España dicen que es el deporte número uno, ¿no? ¿Sabéis lo que está ocurriendo en estas mismas horas por las calles del centro de Madrid? Bueno, el Real Madrid sabéis que se ha proclamado campeón de Liga. Se ha proclamado campeón de Liga, faltan todavía unas cuantas jornadas y ya están celebrándolo por el centro de Madrid. Todavía no es el acto final, todavía no es el acto fuerte, pero podemos decir, pero bueno, no ha sido campeones de Liga porque no ha terminado. Sí, ya son campeones de Liga, lo están celebrando. Todavía les queda la traca final, por decirlo de alguna manera. ¿Entendéis? Son y están esperándolo. ¿Os acordáis cuando el pueblo de Israel estaban en Egipto en la esclavitud allí con ese faraón que les tenía allí agarrados, que no les dejaban ni respirar prácticamente? El Señor tuvo misericordia de ellos, les rescató con mano potente porque era quien gobernaba, era quien mandaba, era quien dirigía todo, les sacó de allí y les prometió ir a un lugar donde una tierra prometida que era segura para ellos. No había nada que les hiciera impedir que aquello se iba a cumplir. Y mientras tanto, fueron libres en el mismo momento en que el Señor les sacó de allí. Ya eran libres. ¿Llegaron a la tierra prometida ya? No. ¿La tenían segura? Sí. 40 años tardaron en llegar allí. Eso es lo que nos ha ocurrido a nosotros en nuestras vidas. Cristo nos ha salvado. Cristo es nuestro Rey. Cristo es quien nos gobierna. ¿Y estamos deseando que venga? Sí. ¿Para qué? Para que todo esto que estamos viendo a nuestro alrededor, esta injusticia, la maldad, el pecado, todo esto termine. Falta la traca final, por querer decirlo de alguna manera, pero lo tenemos seguro. Cristo reina en nuestras vidas. Y quiero centrarme en esto. Dice en Lucas, vamos a leer algunos textos en el capítulo 17. Y aquí vamos a encontrar precisamente estas dos maneras de hacer ver que Cristo viene. Allí estaban los fariseos intentando interrogar, intentando cazar al Señor Jesucristo en algún renuncio respecto a esto. Lucas 17, versículo 20,
Lucas 17, versículo 20 dice, preguntando entonces los fariseos cuándo habría de venir el reino de los cielos. Esta misma pregunta tenían los fariseos hacia el Señor Jesús. ¿Dónde está este reino del que hablas? ¿Cuándo viene? ¿Dónde está? ¿Quién es? Y el rey dijo, respondiendo dijo, el reino de los cielos no vendrá con advertencia. Está haciendo referencia precisamente a ese tiempo en el que nadie sabe cuándo va a ocurrir. Y ni dirán, helo aquí o helo allí. Nadie lo sabe, nadie sabe la hora, nadie sabe el día, nadie sabe cuándo, si será de día, si de noche, pero que viene seguro. Seguro. Pero fijaros lo que dice a continuación. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está entre vosotros. ¿Cómo? Estás hablando acerca de aquello que va a ocurrir, que nosotros ni siquiera lo sabemos cuándo, pero a la vez estás diciendo, el reino está entre vosotros. ¿Por qué? Porque el rey está allí, en medio de ellos. El rey se ha acercado. Venga tu reino. El rey está aquí. Él ha venido en persona a establecer su reino. Él ha empezado ese reinado ya. Desde el mismo momento que el rey vino aquí a la tierra, ha empezado su reinado. Se está extendiendo cada vez más, como he dicho antes. Cada vez que una persona se entrega a Cristo, Cristo reina en su vida y el reino va avanzando. Y eso tiene que ser una de nuestras prioridades, tiene que ser, como estamos diciendo en esta mañana, una vez que aceptamos a Cristo en nuestra vida, como tenemos que vivir, es como estamos diciendo aquí, honrando a Dios y obedeciéndole, honrando a Dios y obedeciendo. Ese tiene que ser nuestro anhelo. Dice en Mateo, vamos a leer otro texto de Mateo. Bueno, entonces yo creo que ya puedo empezar a pedir por mis cosas, ¿no? ¿O cuándo empieza esto? Dice en Mateo capítulo 6, estaba en Marcos. Sí, pero es en Mateo, ¿eh? Mateo capítulo 6. Y aquí hace referencia en el texto que voy a leer ahora a quizás a esa ansiedad, a ese afán que tenemos también nosotros de ¿y lo nuestro? ¿Cuándo viene? ¿Y mi casa? ¿Y mi coche? ¿Y mi trabajo? ¿Y mi salud? ¿Y mis niños? ¿Y lo mío? ¿Y lo mío? ¿Y lo mío? Entonces el Señor dice, mirad, porque dice versículo 32, perdón. Mateo 6, 32. Porque los gentiles buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, el que está en los cielos, ¿sabes qué? Él sabe de qué cosa tenemos necesidad. Él lo sabe. No hace falta que me damos prisa al Señor para decirle las cosas que nos hace falta. Él las sabe. Entonces dice precisamente eso que estamos haciendo, estudiando lo que es el Padre Nuestro. Primero preséntate a Dios honrando su nombre, haciendo descubrir qué es lo que hay en tu corazón. ¿En tu corazón está que Él reine en tu vida? ¿En tu corazón está que otras personas conozcan a Cristo? ¿O solamente te preocupa lo tuyo? ¿Solamente te preocupas tú por ti? Porque aquí dice el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de los cielos, ¿ves? Y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas. No tengamos prisa. No nos ansiemos. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Claro que es verdad que estamos anhelando que Cristo venga. Dice en Primera de Tesalonicenses, como vamos a leer también ahora, en el capítulo 4, que estamos esperando también este día. A la vez de que Cristo reina, está reinando aquí, dice el versículo 16 de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, porque el Señor mismo, Él mismo, el Rey, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán y luego nosotros los que hemos vivido, etcétera, etcétera. Pero lo que es la palabra de Dios nos está garantizando es que ese día al cual también estamos haciendo referencia llegará, vendrá. ¿Y cómo vendrá? ¿O qué somos nosotros como los fariseos también?
¿Estamos nosotros esperando a que llegue Cristo Jesús y como vemos que el mundo va tan mal, que está tan feo, que tanta corrupción, queremos que el Señor Jesucristo venga, que eche aquí a los que están gobernando, que nos quedemos nosotros con un trocito de tierra? ¿Cuál te gusta más? ¿Huelva, Benidorm, Gandí? ¿A cuál queréis? Elegir. ¿Implantamos allí un lugar donde Cristo reina y todo para nosotros? No te confundas. ¿Cómo vendrá el Señor? Ya no vendrá en un pollino. Ya no vendrá con unos cuantos ahí. Vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompetas de Dios. Así es como descenderá el Señor Jesucristo de los cielos. Claro que estamos esperando, gozosos que llegue ese día. Venga tu reino. Cuando estamos diciendo que venga tu reino, también estamos haciendo referencia a esto, a que las promesas del Señor se cumplan, a que su salvación se complete, a que vivamos con Él para siempre ya. Que no haya más llanto, que no haya más dolor, que no haya más pecado ya que nos pueda, verdad, apartar del gozo de la salvación. Es a eso también a lo que estamos haciendo referencia, que venga tu reino, Señor, en ese sentido. Pero no lo estamos esperando realmente como estos judíos. Y es que Dios, cuando estamos diciendo que venga tu reino, ¿sabéis qué? Quien viene es Él. Él es quien viene. Porque Él es el Rey, no yo. No confundamos los papeles. Yo no estoy en este mundo aquí para ser el Rey. Yo no hago venir al Señor Jesucristo. Él viene porque es el Rey. Él tiene la autoridad. Él tiene el poder. Yo no puedo hacer nada con una persona que no quiere entregarse a Cristo. Yo no tengo ese poder. Yo le puedo hablar, puedo decirle, mira lo que me ha pasado en mi vida, pero Cristo es el que cambia y transforma a las personas. Yo no. Si yo no era nada. Si yo estaba muerto en mis delitos y pecados y Cristo vino, el autor de la vida vino a morir por mí que estaba muerto y Él me ha dado vida. Si yo era injusto y Cristo que era justo vino a por mí. De lo vil del mundo. Así éramos. De lo vil del mundo, de lo que no es. Para ahora hacernos esto. ¿Quién puedo pretender que soy yo para hacer algo en esta vida si el Señor Jesucristo me sacó de las tinieblas a su luz admirable? Es Él, no yo. Vengas tu reino. Venga tu reino. No nos apropiemos de cosas que no somos. Yo no soy profeta, yo no soy apóstol, yo no soy más y más y más. Va a haber alguno que solamente le haga falta decir que Él es el Rey. Y no lo es. Y no lo es. De lo que no es, nos escogió el Señor para ser. Os voy a contar una ilustración que escuché un día y que me viene muy bien al caso. Imagínate por un momento que tus hijos en alguna ocasión van al mismo lugar, al mismo instituto, al mismo colegio, a la misma academia que van los hijos del rey Felipe, las infantas, por ejemplo. Y van al mismo sitio. Y resulta que tú un día ves al rey allí que va a hacer pasar a sus hijas. Y tú tienes ganas de saludar al rey, de hacer una foto con él en ese momento. No puedes perder la ocasión. Y te llegas al rey y le saludas, ¿qué tal, majestad? Y el rey muy educadamente pues te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Bueno, me llamo Santi. Encantado. Y al día siguiente va otra vez el rey y quiero volver otra vez a saludarle. Y él ya conoce mi nombre. ¿Qué tal, Santi? Y te quedas pasmado. Y esta relación, quizás durante los días que se va teniendo, llega el rey un día y te dice, ¿sabes, Santi? ¿Quieres un día venir a palacio? ¿Cómo? Si yo no soy nadie. Si soy un don nadie, ¿cómo me va a invitar a mí el rey? Sí, si quieres puedes pasar un día conmigo en palacio. Te estoy muy agradecido, de verdad. Y tú te estás preparando precisamente para que el día que te ha invitado llegues a palacio. Y te vistes, y te pintas, y te pones de lo mejor. No quieres que el rey quede defraudado conforme tú eres. Y llegas allí a palacio, te abren las puertas de par en par. Majestad, pasa, Santi. Y llegas allí, tomas un café con él o algo y te marchas y te dice el rey, ven al día siguiente también. ¿Cómo? Sí.
Y vas al día siguiente, majestad, ¿qué tal? Mira, te dice el rey, sabes, a partir de ahora, por favor, no quiero que me llames majestad. Yo creo que tengo la confianza suficiente contigo para que ya no me llames más majestad. Ahora, a partir de ahora, quiero que me llames por mi nombre. Felipe. ¿Seguro? Sí, llámame Felipe. Al día siguiente va, hola, estaba como cortado. Felipe, ¿qué tal, Santi? Venga, paz. Los días van pasando y ¿sabes qué va ocurriendo? Que llega un día en el que aquel mejor traje que tenías ya no lo llevas. Ya no te peinaste, ya no te echaste colonia. Vas con chanclas, con bermudas, con un pitillo en la boca incluso. Le echas la mano por encima al rey y le dices, ¿qué tal, Filipín? En ese mismo momento, quizás el rey te eche para atrás y te diga, ¿cómo? Mañana me dices majestad. Honremos su nombre. Honremos su nombre sobre todas las cosas. No somos quién. Él es el rey. Nunca lo olvidemos. Él es el rey. Dice en Colosenses. Capítulo 1. Versículo 13. El cual, Dios mismo, el mismo Señor Jesús, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado, ¿dónde? Al reino de su amado Hijo, a palacio. Es ahí, de donde estábamos en la calle, tirados, muertos, sin vida, en el pecado, sin futuro, sin esperanza, de lo que no es. Dios nos ha sacado de ahí, nos ha rescatado de ahí y nos ha trasladado a palacio, donde está el Rey. Honremos su nombre. Bendigámosle al Señor Jesucristo. Mirad, cuando estamos orando, venga tu reino, estamos orando en estos dos sentidos. Que tu reino reine ya en mi vida, pero también quiero que reines en la vida de los demás. Pero también estamos haciendo referencia a que Cristo querramos que venga. Dice en Filipenses, capítulo 3, versículo 20, 3, 20, que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Nuestra ciudadanía no está, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, Señor nuestro. Es ahí donde nosotros estamos perteneciendo. Es ahí el anhelo donde tenemos que estar. Es ahí donde el Señor nos ha puesto, nos ha trasladado a este lugar. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿sabéis qué? Que el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, aquello mismo que le estaba diciendo a aquellos fariseos, con gran estruendo y con los elementos ardiendo. El Señor Jesucristo viene. Está esperando. Su reino está avanzando, pero llegará un momento en que el Señor Jesucristo vendrá. Y todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, todos aquellos que no nos hemos arrepentido, todos aquellos donde Cristo reina en nuestras vidas, dice aquí que iremos con Él. Ahora, ¿sabes que todo lo que hay aquí en este mundo, como vamos a leer ahora, va a desaparecer? ¿Cómo? ¿Santi? ¿Y mi chalet? También. ¿Y mi coche que le he comprado nuevo? También. ¿Por qué? Porque mi ciudadanía no está aquí. Mi ciudadanía está en los cielos. Que es allí donde tengo que tener mi anhelo y mi corazón. Que todo lo que estés construyendo aquí, que todo tu esfuerzo, tu dinero, tu dedicación a lo que estás haciendo aquí se va a esfumar.
que no va a quedar nada. Nada. Dice el versículo 10, sigo leyendo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar? Entonces, ¿a qué nos tenemos que dedicar en este mundo? A andar santa y piadosamente en nuestra manera de vivir, esperándonos y apresurándonos para la venida del Señor, en el que los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. O sea, que aquello a lo que te estás dedicando, tanto tu hogar, tu casa, tu manera, todo eso va a desaparecer. Todo eso no va a estar. El Cristo viene a reinar. Un texto más haciendo referencia a esto en Juan, capítulo 14. Juan 14 y desde el 1 puedo leer. Juan 14 dice así: no se turbe vuestro corazón. Quizás te quedas confundido al escuchar estas cosas que todavía no entiendes. ¿Cómo es que todo lo que yo... Pues bueno, tranquilo. El Señor Jesucristo dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Sí, ¿verdad? Vale, pues creed también en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, también estéis vosotros. Siempre. Siempre. Mirad, el Señor ha ido a preparar un lugar para nosotros. Ha ido, sí. Él sigue reinando, sí. Está esperando a que más personas lleguen al conocimiento de la verdad, sí. Pero llegará un momento que el Señor Jesucristo venga y ese momento se acabará. Porque Él ha ido a preparar un lugar mejor que el que tú te estás preparando aquí en la tierra, porque todo esto va a desaparecer. Él ha ido a preparar un lugar para nosotros y vendrá y nos llevará con Él para siempre. Ahora os hago una nueva pregunta. ¿Perteneces tú a esta ciudadanía? ¿Cristo es tu Rey? No quiero crear una duda en ti. Esa no es mi intención. Pero tiene que ver con algo más con el que un día levantaste la mano en un lugar porque te emocionaste. Tiene que ver con algo más en el que alguien prácticamente te empujó, te obligó a decir sí. Tiene que ver más con eso. Tiene que ver con el día a día. ¿Dios gobierna en tu vida todos los días? ¿O estás entrando y saliendo de palacio? Un día en un lado y otro día en otro. Cuando estamos diciendo, Señor, venga a tu reino, estoy reconociéndole como Rey de mi vida. Y esto implica renuncia a lo que soy o a lo que era. Estoy reconociendo mi más humildad delante del Señor. Tú, Señor, eres el Rey. Y yo soy tu súbdito. Vengo aquí a obedecerte. Vengo aquí a estar agradecido porque mira de dónde me recogiste y mira a dónde me has puesto. Tiene que ver con eso. Renunciar. Que ya no vivo yo. Que ahora vive Cristo en mí. Es a eso a lo que estamos refiriendo, que venga tu reino, que reines en mi vida. ¿Verdad? ¿Esto cómo se consigue? Solamente por medio de la fe, de la misericordia y de la gracia de Dios. No hay otra manera. Mirad, en Mateo capítulo 13, por eso digo que hay un montón de información acerca de esto. En Mateo capítulo 13, el Señor habla a la gente acerca del reino de los cielos por medio de parábolas. Y aquí hay un montón de información para poder sacar esto acerca. Fijaros, por ejemplo, en Mateo capítulo 13 y versículo 24, les refirió esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un hombre que tal y tal y tal, y empieza a hablar. En mi Biblia, si paso la página,
Versículo 31. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza y tal y tal. Versículo 33, versículo 34, versículo 44, versículo 45, versículo 47, etcétera, etcétera. Hay un montón. Quizás una buena oportunidad sería coger un día estos textos y hablar acerca de ellos, pero no tengo tiempo, ¿os dais cuenta? No puedo dedicarme a cada una de estas parábolas e intentar explicar a qué se refería el Señor cuando hablaba por parábolas acerca del reino de los cielos, acerca del reino de Dios. Pero hay mucha información y muy buena. Solamente quiero coger un aspecto de una de ellas, una de las más cortitas, que es el tesoro escondido, que es el versículo 44. Y dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, porque no quiere perder ese tesoro, ¿verdad?, que ha encontrado, que ha hallado. Y el reino de los cielos es semejante a esto. Y son parábolas, no nos podemos meter en el detalle, en cada cosa, no nos podemos, solamente nos hace referencia a una ilustración que quiere que aprendamos algo. Y es que este hombre encontró algo valioso en su vida, más importante que todo lo que tenía, de tal manera que lo encontró en un terreno, se desprendió de todo lo que tenía, lo vendió, compró el terreno y nunca más se desprendió de él. Seguramente que sus vecinos, aquellos que le veían, dirán, estás loco. ¿Pero qué haces comprando un terreno que no tiene nada? Estás desperdiciando tu vida, te has deshecho de tus cosas por ese terreno. Lo que ellos no sabían es lo que él había hallado y encontrado, que no se quería desprender de ello. Y el reino de los cielos es semejante a esto. ¿Cristo reina en mi vida? He hallado a Cristo en mi vida y no me quiero desprender de él. Soy capaz de deshacerme de todo aquello que me tengo. Todo lo estimo como pérdida, por basura, por amor y el conocimiento de Cristo Jesús. Esto decía Pablo. ¿Estás tú en disposición de decir esto? ¿Estamos dispuestos a, como este hombre que encontró aquello que le cambió su vida, de desprenderte de estas cosas? ¿Por amor, por el conocimiento, por no deshacerte de ello? Porque el reino de los cielos es semejante a esto. Porque cuando estamos diciendo de una manera sincera, venga tu reino, estamos hablando acerca de que Cristo es mi rey también, a la vez de que estamos diciendo que Cristo venga. ¿Cómo se consigue esto? ¿Eres ciudadano, entonces, del cielo? Porque no se consigue esto de cualquier manera. No. Dios lo ofrece todo, pero tienes que responder a Cristo y decir que quieres que reine en él. Mirad, vivimos en una sociedad que cada vez lo estamos viendo más y que más avanza, más corrupta, más corrompida, donde hay violaciones, asesinatos, no se respeta la vida, no hay moral. Cada vez estamos peor, ya no solamente entre cristianos. Tengo compañeros que en alguna ocasión me han venido a decir, cuando ven este mundo, en qué se está convirtiendo esta frase que muchos de nosotros la hemos conocido, para el mundo que yo me bajo. Pero esa no es la solución. Esa no es la solución. Por muy mal que veas este mundo, por muy mal corrupto que entrega, la solución no es bajarte de este mundo, porque eso no va a ocurrir. Y si quieres pertenecer a esta ciudadanía de la cual estamos hablando, no es por tu esfuerzo, no es porque tú veas las cosas mal, no es porque des pena, ni siquiera seas un pobre hombre, una pobre mujer, no es porque estés enfermo, no es por nada de eso, es por fe. Es por fe. Y esto no es nuestro. Esto es un regalo, un regalo que Dios nos ha hecho. ¿Qué hemos leído antes en ese relato también alrededor de la mesa? De Nicodemo. Acudió allí a hablar con el Señor Jesús. Señor Jesús, hay un vacío en mi vida, ¿qué tengo que hacer? Y él sabía mucho de la Biblia. Él sabía mucho de las Escrituras, de los mandamientos, los cumplía incluso, y nada de eso le valía. Había un vacío en su corazón y el Señor Jesús le vino a decir, te es necesario el qué, nacer de nuevo para que veas el reino de los cielos. Para que seas ciudadano te es necesario nacer de nuevo. Y esto es un regalo que Dios nos está dando. Mirad, cuando Cristo fue crucificado allí en la cruz, cuando todos creían que
había fracasado. Realmente lo que estaba ocurriendo es que estaba triunfando, es que estaba ganando. ¿Recordáis la escena de Cristo Jesús allí en el monte Calvario? No me voy a referir a los momentos antes, hasta que el Señor Jesucristo llegó allí, cómo le trataron, cómo abusaron de él, cómo le pegaron, etc. En ese mismo momento, cuando el Señor Jesucristo está allí en la cruz, que está a punto ya de entregar su cuerpo, había dos malhechores más a su lado, ¿verdad? Esto lo vemos en Lucas 23. Quiero leer esto con vosotros. Lucas 23. Dice el versículo 36, que los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Esto lo hacían los soldados. Pero dice que también había allí, juntamente con él crucificado, ¿verdad? En el versículo 39, dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo, y también a nosotros. Y respondió el otro, había a un lado a uno y otro, y uno le estaba diciendo de manera burlona, burlándose, injuriándose de él: mira, si eres el Cristo, pues poder tienes para poder salvarte a ti, también a nosotros. ¿Por qué no lo haces? Porque no lo eres, seguramente le estaba diciendo. Pero el otro, el que estaba al otro lado, le reprendió diciendo, versículo 40, ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Allí había estas dos personas, en medio Cristo. Uno se burlaba, estando allí en la misma condenación, y otro, cuando le quedaban minutos para morir, ya también, miró a Cristo, miró al Señor crucificado en la cruz y le dijo: ¿es que tú no temes al otro? Yo estoy aquí porque me lo merezco. Yo estoy aquí porque me lo merezco. Pero este ningún mal hizo. Esta ilustración nos hace ponernos en una tesitura a los hombres en este mundo. Solamente hay estas dos opciones. Cristo ha venido. ¿Qué haces? ¿Te burlas? ¿Te burlas de su sacrificio? ¿Te burlas de su obra? ¿Te burlas acerca de lo que ha venido a hacer? Está la otra opción, el otro hombre. Cristo, estoy delante de ti. Reconozco mi pecado. Reconozco quién soy. Y miró hacia arriba, ¿verdad?, a Cristo. Mirad, por la información que he ido recogiendo, se dice que aquellos que eran crucificados, así como estaba el Señor Jesucristo y otros que también lo hacían, había un motivo por lo cual lo hacían de esa manera, porque era una muerte cruel, muy sufrida, pero también lo hacían con un propósito hacia los demás, para que los demás vieran qué les sucedía, qué pasaba a aquellos que cometían un delito. Y se ponía encima con un cartel de la cruz allí el delito por lo cual esa persona estaba siendo crucificada. Y aquel que pasaba por el camino y veía que alguno ponía delante, encima de su cabeza, un cartel por robar, ya se cuidaría él de no robar, porque mira lo que le sucede a aquel que ha robado, por asesinar, por violar. Entonces las personas pasaban, veían el cartel, aquella persona que estaba sufriendo tanto, y decía: yo no quiero pasar por eso. Y cuando crucificaron al Señor Jesucristo, estaban buscando un texto por lo cual ponerle ahí para que la gente viera por lo cual estaba siendo crucificado. ¿Y sabéis qué? No lo hallaron. Porque el Señor nunca cometió delito, ni hubo engaño en su boca. Nunca. Entonces pusieron un cartel encima del Señor Jesucristo con aquello por lo cual aquellos fariseos le estaban intentando crucificar, morir. Rey de los judíos. Él es el rey. Rey de los judíos. Entonces, este malhechor que estaba allí, que reconoció que él estaba recibiendo aquello que merecía, dijo en el versículo
42, cuando vio aquel texto, Rey de los judíos, cuando estaba Cristo allí a su lado, cuando, dice versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas, ¿dónde? En tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo quiero estar. Mira, a esta persona no le hizo falta hacer un cursillo de bautismos. No le hizo falta ir a una campaña de evangelización. No le hizo falta, no lo sé, solamente leyendo este texto, Rey de los judíos, creyó, tuvo fe. Y el Señor le dijo, hoy mismo estarás en palacio. Hoy mismo. Eso es fe, eso es gracia, eso es misericordia. A este hombre solamente le hizo falta una frase. Nosotros tenemos toda la Biblia, toda la palabra de Dios. ¿Y aún así dudamos? ¿Y aún así nos cuesta obedecerle, entregarle todo por Él? ¿Estamos en disposición de decir, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? ¿Cómo te va a encontrar? ¿Cómo somos? ¿Estamos honrándole? Que es así como el Señor quiere que empecemos nuestra relación con Él, honrándole. ¿Verdad que ya se te ha olvidado un poco lo tuyo? Lo mío, no, mira, casi se me ha olvidado pensar en eso. ¿Por qué? Porque Dios me ha trasladado a este pensamiento ahora, a honrarle, a santificarle, a pedir que reine en mi vida. Y todas las demás cosas serán añadidas. Vamos a orar. Señor y Padre, queremos agradecerte tal gran cosa de bendición que haces por nosotros. Gracias por cuidarnos, por amarnos, Señor, por darnos todo lo que tenemos. Ayúdanos, Señor, a corresponderte de esta manera por la cual tú nos estás llevando, a honrarte, a glorificarte, Señor, a obedecerte. Quita tú de nosotros todo pensamiento, Señor, que me haga separarme de lo que es hacer tu voluntad, de estar delante de ti en tu presencia, Señor, de reconocerte como mi Rey, mi Salvador, Señor. Gracias por todo lo que recibimos de ti. Cuídanos durante toda esta semana, que no solamente sea un pensamiento emotivo para unos cuantos minutos, sino que esto realmente pueda recorrer nuestra mente, que corra por nuestras venas, que nos transforme por completo y nos hagas vivir diferente. Porque nuestra ciudadanía, Señor, nuestra aquí está contigo. Y eso estamos esperando que ocurra. En Cristo Jesús. Amén.